a YouTube, ya deberían de poderse ver para que los, ¿cómo se llama? Los revisen, ¿de acuerdo? Ah, sí, doctor, está bien. Sí, Ok. para revisarlos. Ok. Y, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Pues no, nada más era eso. Ok, entonces empecemos el día de hoy. ¿Dudas de lo que vimos la clase pasada? No, hasta ahorita no, doctor. Ok. Este, a ver, entonces les voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, entonces lo que vimos la clase pasada fue correlación, ¿verdad? Convolución y correlación. Sí, Ok. Sí, Nomás para completar acerca de ese tema de convolución, a final de cuentas, eh, bueno, así como describimos la convolución, que era, por ejemplo, y de n igual a la sumatoria desde L igual a menos infinito a infinito de h de L x de n menos L. Esa es la fórmula general, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros no hemos hecho ninguna, o bueno, así como está la definición, no se ha hecho ninguna consideración acerca de cómo es la suma y cómo es la multiplicación, o cómo están definidas. O sea, dimos por hecho de que eran suma y multiplicación, por ejemplo, de números reales, pero, o bueno, de señales reales. Pero, por ejemplo, los valores de y, de h y de x pueden pertenecer a cualquier campo. Por ejemplo, los complejos, los reales, cualquier campo en donde esté definido la suma y la multiplicación como tal, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pudiéramos definir que tanto y como h como x, los posibles valores que puedan tener sean nomás 0 y 1. La suma esté definido con la compuerta XOR y la multiplicación sea la compuerta AND, ¿de acuerdo? Entonces, perfectamente podríamos definir la convolución de la siguiente secuencia. Por ejemplo, la secuencia 1, 0, 1, 1. Por ejemplo, que esto sea h de n. Y la secuencia y esta secuencia, ¿no? Podríamos definir perfectamente la convolución de ese par de secuencias de unos y ceros, considerando la multiplicación con la compuerta AND y la suma con la compuerta XOR. Y el resultado debería de salir también unos y ceros. ¿De acuerdo? sí, doctor. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la convolución como tal también se utiliza en comunicaciones, por ejemplo, para codificación y todo eso, se utiliza la convolución, ¿ok? Entonces, hay varias aplicaciones de la convolución. Aquí lo que quiero llegar con ustedes es de que como tal no está restringida nomás a los complejos o a los reales, sino puede estar definido para cualquier campo. Sí saben cuál es la definición de un campo, ¿no?
A ver, de hecho, a ver, ¿por qué no prenden sus cámaras? Porque no sé si están ahí o no, ya que nadie me contesta. Aquí estábamos tratando de recordar la definición exacta, doctor, pero aquí estamos. Sí, pero todo el mundo se queda callado. Ok, aquí está la definición. Ok. Sí, el campo es como tal un conjunto de valores, un conjunto de elementos sobre el cual está definida un par de operaciones. En este caso llamaremos suma y multiplicación, que ustedes pueden definir como quieran ese par de operaciones, en las cuales se cumplen las propiedades asociativa, distributiva y conmutativa. Sobre la, bueno, eh, asociatividad sería sobre de la multiplicación sobre la suma. Sí. No. Asociativa se cumple tanto la suma como la multiplicación. También conmutativa se cumple sobre la suma y la multiplicación. Y distributiva es la multiplicación sobre la suma. A ver, nomás dejen ver. Distributiva de la multiplicación sobre la adición, así es. Y como tal, existe el inverso multiplicativo y el neutro aditivo, ¿no? Más bien, existe el neutro aditivo. El neutro aditivo sería el elemento cero y el neutro multiplicativo lo denominamos como uno. Es decir, existe un número tal que ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, un número cualquiera que agarremos de ahí, si lo multiplicamos por ese neutro multiplicativo, nos da el mismo número. Y el neutro aditivo sería sí, un número tal que al sumarlo con cualquier número de nuestro conjunto nos da el mismo número, ¿no? Entonces, ese sería el neutro aditivo. Entonces, en principio se puede definir cualquier campo, o sea, cualquier conjunto de valores, y si cumple con todo eso, sería, ¿cómo se llama? Sería un campo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nosotros podemos aprovechar eso para definir la convolución. Por ejemplo, en este caso, nuestro campo estaría compuesto, lo voy a dibujar aquí abajo, el par de elementos serían nomás el cero y el uno. La suma que damos que era la XOR, la multiplicación sería la AND, y vean que sí se cumplen esas operaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, A, AND B, AND C, es lo mismo hacer esto que, que esto, ¿no? Y por lo tanto esto es igual a AND B, AND C. La compuerta AND es conmutativa, es lo mismo A AND B que B AND A, ¿no? Y lo mismo ocurre con la XOR, ¿no? La XOR como tal es una operación conmutativa. Se cumple, aquí si en lugar de poner AND pusiéramos XOR, se cumpliría esa
regla, ¿cómo se llama? Asociativa. Y la distributividad lo que nos indica es de que A and B, C es igual a, ay, A and B, A and C. Ahí está. En principio se debería de cumplir eso, ¿no? Entonces, como tal, si es o debería de ser un campo, ¿no? Y como tal, lo podríamos utilizar para definir nuestra convolución. Entonces, bueno, aquí el punto de esto es de que para que no se queden con esa idea de que nomás trabajamos con complejos o con reales, sino que puede ser cualquier cosa, siempre y cuando sea un campo, pues. De hecho, no llevan ahorita una materia de matemáticas, ¿no? Álgebra lineal avanzada. Sí. Y ahí no están viendo anillos, campos, álgebras y todo eso, Todavía no llegamos ahí. pero sí lo van a ver, ¿no? Sí. Ok, entonces ahí verían más a detalle todo esto, pues. Ok, bueno, También entonces nomás que en, mande. en la, también en la materia de probabilidad habíamos definido campo como un conjunto de subconjuntos dentro del universo, que también tenía que cumplir ciertas propiedades, pero no sabía Sí si era... ajá, de hecho es cualquier cosa, de hecho, ahí en probabilidad, si no mal recuerdo, son los campos de Borel. A ver, Sí, creo que sí eran estos. dejen. Que tenía que cumplir ciertas reglas en el que también estaba el conjunto vacío y el conjunto universo, por ejemplo. Sí, son los campos de Borel, ¿no? Tenemos, donde todo el universo está compuesto de subconjuntos y donde las operaciones suma y multiplicación la suma se define como la unión de conjuntos y la multiplicación como la intersección de conjuntos, ¿no? Y aquí ¿cómo se llama? La cualidad de los campos de Borel es de que puede ser una unión, este, una unión infinita. Ay, ahorita sí ya no recuerdo bien si era finita o infinita, pues, pero por ahí va, ¿no? O sea, esto también se trabaja con conjuntos, ¿no? Entonces ahí se ve que tienen esas propiedades. Por ejemplo, ahí el neutro aditivo sería sería el conjunto vacío, que lo llaman cero, por ejemplo, y el neutro, ¿cómo se llama? Y el neutro multiplicativo sería ¿cómo se llama? El universo, ¿no? Ya que cualquier subconjunto intersectado con el universo da el mismo subconjunto. Sí, ¿no? Pero bueno, eso lo ven o lo alcanzan a ver ¿cómo se llama? En probabilidad. El caso es de que, de hecho, por ejemplo, ahí en subconjuntos, si estamos definiendo un campo, podríamos definir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La convolución, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos que nuestra señal H de n, fuera un arreglo de subconjuntos, por ejemplo, el subconjunto A con B, D, E, etcétera. La señal X, acuérdense que los índices n es lo único que hacen es irles enumerando estos elementos, sea el subconjunto A, no sé, C, D,
el conjunto vacío, no sé. Entonces, como tal, podrían hacer ¿cómo se llama? La convolución de ese par de secuencias, ¿no? Ahí, por ejemplo, tendrían, a ver, si lo sacáramos rápido, quedamos que era A, B, D, E, A, C, D, 0, ¿no? Si tuviéramos definido esa convolución de subconjuntos, si recuerdan cómo lo hacíamos con la manera tabular, era la multiplicación de las intersecciones y después ir sumando en diagonales, ¿no? Aquí la multiplicación sería intersección. A intersectado con A sería A intersectado con B, pues no sabemos qué valores tengan internamente, pero sería A intersección B. A ver, ahí está. Luego sería A intersección D, A intersección E, y así sucesivamente, ¿no? Y después iríamos sumando, que sería la unión de todos esos conjuntos, por ejemplo, de intersección. Por ejemplo, para obtener este elemento, el de esa diagonal que acabo de subrayar, la suma sería C intersección A unido con A intersección B, por ejemplo, ¿no? Y así nos iríamos subsecuentemente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, Ok. ¿Dudas de todo esto? No, No, hasta ahorita no. ¿Todo queda claro? Así, doctor. Bueno, a ver, entonces pasemos a otro tema. Eh, en principio, en el libro, el siguiente tema que viene son ecuaciones de diferencias. Sin embargo, creo que para que ustedes ya estén un poco más familiarizados, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de la digitalización de una señal. Es decir, vamos a hablar de cómo transformamos o podemos convertir una señal que es analógica a una señal digital. Propiamente, el proceso de digitalización de una señal conlleva 3 pasos. Supongamos que, por ejemplo, aquí tenemos la señal X de t y nosotros queremos obtener una señal digital al final de este proceso, llamémosla X de n, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de digitalización les menciono que conlleva conceptualmente 3 pasos. El primer paso es el paso del muestreo. El segundo paso es el proceso de cuantización. Y el tercer paso es el de codificación. Ok. ¿Qué es lo que conlleva cada paso? En el primer paso consiste que a partir de la señal analógica que tenemos, vamos a obtener muestras, muestras discretas en el dominio del tiempo. Es decir, vamos a obtener una señal que es discreta en tiempo, pero continua en amplitud, ¿de acuerdo? Conceptualmente pudiéramos pensar que la manera como se realiza eso es de que en este muestreo, electrónicamente, si lo quieren ver, existe un interruptor que se cierra y se abre inmediatamente y por eso deja pasar estos impulsos, ¿de acuerdo? Este y este. Y lo que tenemos, la separación que existe entre impulso y impulso, es justamente
el intervalo de tiempo que dejamos pasar entre que cerramos el interruptor y lo volvemos a cerrar, ¿de acuerdo? Entonces eso se conoce como muestreo. Primero, bueno, vamos a hablar primero de esa etapa de muestreo. Lo primero que hay que mencionar es de que si la separación entre muestras, bueno, existen dos posibilidades, que la separación entre muestras sean una separación uniforme o que la separación entre las muestras lo hagamos de manera no uniforme. Si hacemos el muestreo, si tomamos las muestras de manera uniforme, se conoce como muestreo uniforme. Y es el que típicamente se van a encontrar más, ¿no? O el que se supone, pues. Sin embargo, eso no indica que de facto se excluye el muestreo no uniforme, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí el detalle es el siguiente. Esta señal que estamos obteniendo, que es la señal muestreada, es una señal discreta en tiempo ¿cómo se llama? Continua en amplitud, ¿de acuerdo? Y en principio existe un teorema el cual nos dice que si nosotros tomamos las muestras con la suficiente tasa de muestreo, es decir, con la separación entre muestras de manera adecuada, a partir de esta señal muestreada podemos reconstruir sin pérdida de información la señal analógica original. Es decir, si nosotros de alguna manera denotáramos como M, ¿cómo se llama? La función que hace el muestreo como tal, entonces al aplicar M sobre la señal analógica X de T, lo cual nos arroja, por ejemplo, esta señal muestreada, llamémosla X puntito de N, por ejemplo, lo cual nos arroja X puntito de N. Lo que quiero decir es de que si se realiza de manera adecuada, va a existir una función inversa, llamémosla M inversa, tal que al aplicarla sobre esa señal muestreada, nos genera o nos puede reconstruir la señal analógica original, ¿de acuerdo? Este es un proceso que puede ser revertible, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿cuál es ese criterio que se debe de cumplir para poder lograr que a partir de esta señal muestreada podemos reconstruir la señal analógica original? Ese criterio se conoce como el criterio de Nyquist. El criterio de Nyquist lo que nos dice es de que si nuestra señal X de T le sacáramos la transformada de Fourier, es decir, conociéramos su espectro frecuencial, si su espectro está acotado a una frecuencia máxima, o sea, si nosotros podemos asegurar que más allá de esa frecuencia máxima no tenemos componentes frecuenciales, entonces lo que nos dice el criterio de Nyquist es de que la frecuencia de muestreo, donde la frecuencia de muestreo está definida como el inverso del periodo de muestreo, es decir, la separación que existe entre muestra y muestra, suponiendo un muestreo uniforme, esa frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de nuestra señal analógica, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros cumplimos eso, que la frecuencia de muestreo sea mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal, entonces vamos a asegurar que a partir de esa señal muestreada, esa señal discreta, podríamos reconstruir la señal analógica original sin pérdida de información. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes me pudiera decir cómo es posible que a partir de muestras pudiéramos reconstruir todos los valores que están entre muestra y muestra, ¿no? Pareciera ser como que no se puede. Sin embargo, es algo que se puede. Vamos a ponerlo con un ejemplo.
Por ejemplo, supongamos una señal que es constante, ¿de acuerdo? Ahí, ¿cuántas muestras ustedes necesitarían de esa señal constante para poderla reconstruir? Dos. ¿Por qué dos? Bueno, ya sabiendo que es recta, ¿no? Pero si viese dos puntos a la misma altura, yo interpretaría que es una recta, o una rampa más bien. Perdón, Ok, un escalón, escalón. ok. Si tú de manera, bueno, si ustedes de manera a priori consideran que es constante, es decir, que no fuera una rampa, sino que siempre permaneciera el mismo valor, con una muestra la podrían hacer, ¿no? O sea, ahí tienen el conocimiento a priori de que se trata de una, ¿cómo se llama? De una constante, ¿no? Entonces, con una muestra que obtengan, a partir del valor de esa muestra, van a saber cuál es el valor de toda esa función constante. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera una rampa, así como mencionabas, con dos muestras, podrían saber cualquier valor de esa rampa, ¿no? Ya que ese par de muestras les indica cuál es la pendiente y pueden inferir cuál es el cruce por el eje de las X, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran una función que tuviera esta forma, una función cuadrática, ¿cuántas muestras necesitarían? A ver. Ya sabiendo que es cuadrática de antemano, Ajá. creo que dos también. ¿Los demás? Al menos tres, ¿no? Serían tres, ¿no? Así es. ¿Qué? De hecho, para cualquier polinomio es el orden del polinomio más uno, ¿no? Entonces, aquí el detalle de esto es de que ustedes saben de manera a priori, conocen una característica de manera a priori de la señal o de la función. En este caso, el conocimiento a priori que tienen es de que la señal analógica que van a muestrear está acotada en frecuencia, es decir, la frecuencia no va más allá de la frecuencia máxima. Entonces, gracias a ese conocimiento a priori, ustedes pueden determinar o sí pueden determinar cuál es o bueno, pueden limitar el número de muestras que se necesitan y aquí de hecho lo que les dice el criterio de Nyquist es de que la separación entre muestras debe de estar dado, bueno, es dado por TS y el inverso de eso, que es la frecuencia de muestreo, tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima, ¿ok? Entonces eso, si ustedes cumplen ese criterio al muestrear una señal, a partir de esta señal discreta pudieron obtener de nuevo la señal analógica original, que de hecho ese es como lo que buscarían ustedes al hacer el procesamiento digital de una señal, ¿no? Típicamente lo que hacen es, o lo que buscarían es tener la señal analógica, la digitalizan de alguna manera y después posteriormente la quieren volver de nuevo analógica, posiblemente, ¿no? O sea, por ejemplo, si procesan audio, pues primero lo digitalizan, lo procesan y después lo vuelven a convertir en analógico. Si en el procesamiento no le hicieran ustedes ninguna tarea, nomás agarrarlo, digitalizarlo y después volverlo a convertir en analógico, esperarían la misma señal, ¿no? En el caso del muestreo, si ustedes cumplen con el criterio de Nyquist, estarían reconstruyendo o podrían reconstruir la misma señal original, sin pérdida de información. ¿Ok? Eso, doctor, también tiene que ver por nuestra capacidad de captar la información, ¿no? O sea, nuestra capacidad analógica. Por ejemplo, que en el momento del audio nosotros tenemos un rango de frecuencias que podemos escuchar. Ujú. Si, si el muestreo es más, lo creo que lo máximo que podemos escuchar son 20.000 Hz. Ajá. Si De el hecho, muestreo, por ejemplo, son 20.000 o 30.000 Hz, pues nosotros ya no notaríamos la diferencia porque está fuera de nuestro rango auditivo. pongamos ese ejemplo. El rango audible
va alrededor de los 20 a los 20 kilohertz. 20 hertz a 20 kilohertz, ¿de acuerdo? Más abajo de eso, pues ya no lo escuchamos. Y más arriba de eso, nosotros no lo escuchamos. Los animales, algunos sí, ¿no? Pero nosotros no. Ahora bien, aquí aquí el detalle con esto es de que el audio es una señal analógica como tal, ¿de acuerdo? Si ustedes quisieran digitalizar esa señal, el primer paso es el muestreo. ¿A qué tasa de muestreo o qué frecuencia de muestreo deberían de trabajar según el criterio de Nyquist, de lo que les acabo de decir? Al doble. Por lo menos al doble, ¿no? Que serían, frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 40 kilohertz. Ahora bien, sí, bueno, todos conocen los compact disc, ¿no? ¿Se han fijado Sí. a qué frecuencia de muestreo trabajan? De hecho, por ahí les dice, ¿no? O si tenían por ejemplo, guardados MP3 o algo así, les decía la frecuencia de muestreo. Les decía cierta cantidad. ¿Se lo saben cuál es? ¿No son 320 kilos? No. ¿Algún otro? ¿No? Ok. A ver, vamos a verlo por acá. Es... Ay, bueno. De hecho, sí me lo sé. Es 44.1 kilohertz. Es decir, cuando se definió, ¿cómo se llama? El estándar para el compact disc, se definió esa frecuencia de muestreo, ¿de acuerdo? Y ven, esa frecuencia de muestreo como tal cumple con el criterio de Nyquist, ¿no? Suponiendo de que nosotros oímos hasta 20 kilohertz. ¿Ok? ¿Dudas hasta este punto? Ah, sí, 44.100 muestras por segundo, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, doctor. por ejemplo, en este caso, se fijó esa frecuencia de muestreo debido a que nosotros, o suponemos que el audio llega a esa frecuencia máxima, 20 kilohertz. Entonces, aquí estamos cumpliendo plenamente el criterio de Nyquist. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, o bueno, vayamos ya al ejemplo, a hacer la explicación formal de por qué esto funciona. Supongamos que tenemos la señal X de t, tal que al sacarle su transformada de Fourier, tenemos espectro de magnitud de esta manera, y el cual está acotado a Fmax. Si suponemos que la señal X de t es una señal real, su espectro de magnitud sería una función par, ¿no? Es decir, esta parte de la señal o del espectro es igual que esta de acá, ¿no? Y tendríamos que la frecuencia máxima positiva es igual en magnitud sería igual a la frecuencia máxima, bueno, a la frecuencia más negativa. ¿De acuerdo? Si fuera una señal que fuera compleja, agarramos el mayor de estos límites frecuenciales, ¿de acuerdo? Ok, entonces, conceptualmente, ¿cómo podemos vislumbrar ese muestreo?
nosotros podemos vislumbrar ese muestreo como que tenemos la señal original y, bueno, no aquí con este. Y multiplicamos esa señal analógica original por un tren de impulsos, ¿de acuerdo? Si hacemos la multiplicación de ese par de señales, donde estos impulsos valen 1 y después puros ceros, lo que estaríamos obteniendo serían las muestras en estos instantes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En este. Y la amplitud que tendríamos en los impulsos estaría dado por la amplitud que tiene la señal en ese instante de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O Sí, sí se doctor. alcanza a ver? Sí. Algo así, ¿no? Ahora bien, entonces llamemos esta señal, a este tren de impulsos, un delta t de t, ¿de acuerdo? O sea, un tren de impulsos. ¿Cuál es el espectro de frecuencia de un tren de impulsos? Para empezar, ¿cuál es ahí podemos ver o vislumbrar, o bueno, utilizar dos propiedades de la transformada de Fourier. Lo primero que vamos a observar es de que ese tren de impulsos es una señal periódica, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo es el espectro de frecuencia de una señal periódica? ¿Vieron Fourier en el propedéutico, no? Este año no hubo propedéutico. ¿No hubo Se lo propedéutico? saltaron, se lo saltaron por la pandemia. Ah, no, eso explica varias cosas. Ok, y bueno, también no creo que que recuerden mucho de su licenciatura, ¿verdad? Ok, se los voy a decir. La transformada de Fourier de una señal periódica, lo que van a obtener en el dominio de la frecuencia son impulsos. Véanlo de la manera más sencilla. Si tienen una señal senoidal, ¿cómo es su espectro de frecuencia? Son dos impulsos, ¿no? Uno ubicado en la frecuencia de la señal senoidal y otro ubicado en la menos frecuencia. Es decir, si tuvieran una señal senoidal de 60 Hz, tendrían, ¿cómo se llama? Un impulso ubicado en 60 y otro impulso ubicado en menos 60. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos en otra señal periódica que sea la suma de dos señales periódicas, o sea, dos senoidales, uno ubicado en 60 y otro ubicado en 100 Hz. ¿Ok? ¿Cómo sería el espectro de frecuencia? Ahí tendríamos cuatro impulsos. Uno ubicado en 60, otro ubicado en 100, otro ubicado en menos 60 y otro ubicado en menos 100. ¿De acuerdo? Entonces, de manera genérica, eh, cualquier señal periódica, su espectro de frecuencia es, ¿cómo se llama? Son impulsos, ¿de acuerdo? Por otra parte, ¿cómo hacen ustedes el análisis? O bueno, partiendo de eso, ¿cómo hacen el análisis de una señal que es periódica? ¿Cómo le sacan la transformada de Fourier? Bueno, ustedes ya saben que van a ser impulsos, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo que pueden hacer ustedes es utilizar las series de Fourier. Si recuerdan las series de Fourier, lo que les analiza son, ¿cómo se llama? Señales periódicas. ¿Y qué hace la serie de Fourier? Nomás analizar, ¿cómo se llama? Un periodo, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál sería la serie de Fourier de un solo impulso? Bueno, de un, ¿cómo se llama? De un tren de impulso. Si se dan cuenta, ahí estamos analizando un solo periodo, que sería un solo impulso. Y ahí lo que les daría de resultado sería un, ¿cómo se llama? Un impulso como tal, ¿no? Entonces, aquí a lo que quiero llegar es de que la transformada de Fourier de un tren de impulsos, como tal, también es un tren de impulsos. ¿De acuerdo? Aquí lo que se va a cumplir es de que si aquí en el dominio del tiempo la separación entre los impulsos es Ts, lo que vamos a tener es que estas componentes frecuenciales, estos impulsos, su separación va a ser uniforme y va a ser Fs, es decir, el inverso de Ts. ¿Ok?
Ahora bien, por otra parte estamos diciendo que para obtener la señal muestreada que la llamé, ¿cómo la llamé? X puntito de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería? Y bueno, de hecho, X puntito de t, así como lo estoy definiendo, estoy diciendo que es la multiplicación de X de t multiplicado con este tren de impulsos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la transformada de Fourier de esta señal muestreada? Si recuerdan, una de las propiedades de la transformada de Fourier es que una multiplicación en el dominio del tiempo implica que en el dominio de la frecuencia tengamos una convolución de los espectros. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la transformada de Fourier de esto sería igual a la convolución del espectro de nuestra señal analógica convolucionado con el tren de impulsos. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a tomar dos propiedades de la convolución. Primero, la convolución es una operación lineal. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y la segunda cuestión que vamos a considerar es de que la convolución de cualquier cosa con un impulso es esa misma cosa, pero ubicada donde se encuentra el impulso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con esto? Si se dan cuenta, este tren de impulsos en el dominio de la frecuencia lo pudiéramos representar como la suma de un impulso ubicado ahí, más otro impulso ubicado acá, más otro impulso ubicado acá, así sucesivamente, ¿no? Y todo esto, esta suma de impulsos individuales, se estaría convolucionando con nuestro espectro original, que es el que tengo acá arriba, ¿no? Al decir que la convolución es una operación lineal, de hecho la convolución es una operación distributiva, convolución de esta suma con este espectro que tenemos aquí sería igual a convolucionar este espectro con este impulso más convolucionar este espectro con este otro impulso más convolucionar este espectro con este otro impulso y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y de lo que les había dicho, convolucionar algo con un impulso es esa misma cosa, pero ubicada donde tenemos ubicado ¿cómo se llama? El impulso. Entonces el resultado sería algo así, un espectro así, más otra réplica de ese mismo espectro donde se ubica este otro impulso, más otra réplica de este espectro original ubicado donde se encuentra este otro impulso, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vean, y bueno, ya el resultado total sería la suma de todos estos resultados individuales, ¿ok? Ahí ven dos cosas, o bueno, podemos vislumbrar tres escenarios. El primer escenario es cuando, al sumar todos estos, cuando termina un espectro, empieza inmediatamente la otra réplica, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se cumple esto? Vean que la separación de aquí a acá es Fmax, ¿estamos de acuerdo? La separación de aquí al centro de este espectro es también Fmax. Y la separación entre el centro de este espectro o esta réplica y el centro de esta réplica es Fs, que es esta separación, ¿de acuerdo? Nomás que lo dibujé mal. Entonces, el caso límite, o bueno, el primer caso, tendríamos como resultado de un espectro, o sea, ya todo el resultado como tal, tendríamos algo así, ¿no? O sea, termina una réplica del espectro, empieza otra y así nos la llevamos continuamente. Este caso es el caso límite, cuando Fs es igual a 2Fmax, ¿de acuerdo? Otra posibilidad es que estos impulsos estén más separados entre sí. Es decir, que
FS sea más grande. Entonces, en ese caso tendríamos una réplica del espectro original aquí, aquí otra réplica, así sucesivamente. Ese caso sería cuando Fs es mayor que 2F max. Y el tercer caso que tendríamos es cuando Fs es menor que 2F max. Ahí el resultado que obtendríamos es de que tendríamos como un empalme entre las réplicas de los espectros, lo que daría como resultado de que ya el espectro resultante, que quedamos que es la suma de todos estos, sería como, no, a ver, ahí está, sería como algo así, ¿no? A partir de este punto de aquí se suma con este de acá y así sucesivamente, entonces tal vez tendríamos una señal, algo así como lo que tengo en azul, ¿no? Entonces ya el espectro total sería esa función en azul, ¿ok? Y ese sería el caso cuando Fs es menor que 2F max. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Vean que como tal, este espectro de la señal muestreada, aquí nomás recordar, estos espectros que tenemos aquí son espectro de frecuencia de la señal muestreada, ¿no? De X puntito de T, que así lo llamé. Vean que el espectro de esta señal muestreada como tal contiene el espectro de la señal original. O sea, por ejemplo, si ahí fijamos la frecuencia 0, vean que tiene el mismo espectro de la señal original, X de T, y lo tiene replicado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros de alguna manera nos deshacemos de estas réplicas por algún mecanismo, entonces nosotros volveríamos a obtener la señal analógica original, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería ese mecanismo? Si nosotros agarramos esa señal muestreada y le aplicamos un filtro pasabajas, por ejemplo, algo de esa forma, ustedes saben que el filtrado como tal es una multiplicación en el dominio de la frecuencia, ¿no? Se multiplica el espectro de la señal por la respuesta en frecuencia del filtro. En este caso, si agarramos un filtro pasabajas de forma así como caja de zapatos y lo multiplicamos por el espectro de la señal muestreada, lo que tendríamos de resultado es una de las réplicas, la réplica que está centrada en 0, y nos estaríamos deshaciendo de las demás copias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese proceso de filtrado, lo que nos estaría entregando de resultado sería nuestra señal analógica como tal, la original. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante cumplir el criterio de Nyquist? Vean que en el caso crítico, cuando Fs es igual a 2F max, ahí en principio podríamos aplicar un filtro pasabajas teórico que tenga un corte abrupto como tal, y esto nos eliminaría las demás, ¿cómo se llama? Las demás réplicas y nos dejaría el espectro original. Ahí no habría distorsión del espectro debido a que no hay interferencia entre las diferentes copias de ese o réplicas de ese espectro. Veamos qué pasa, por ejemplo, cuando no cumplimos con el criterio de Nyquist. Si aplicamos ahí el filtro pasabajas, sería algo así. Vean que lo que dejaría pasar sería la señal que está en azul, que sería algo así. Y vean que este espectro como tal ya es totalmente distinto al que habíamos supuesto, ¿no? Entonces ahí la señal reconstruida mediante ese filtro pasabajas, ya sería totalmente distinto a la señal original. ¿De acuerdo? Ok. Estas réplicas que surgen del muestreo, estas réplicas del espectro que surgen del muestreo, se conocen como alias del espectro, y cuando no se cumple
la frecuencia de muestreo, el criterio de Nyquist, este fenómeno que surge se conoce como fenómeno, bueno, el aliasing, que ahí lo que está dando a pie es de que cuando quieran ustedes reconstruir la señal, lo que estarían obteniendo es una señal totalmente distinta, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta este punto? No, doctor, todo bien. No. ¿Todo bien? Ok. Cuestiones importantes o ya más conceptuales que hay que ver. Les había dicho que para poder reconstruir la señal analógica original a partir de la versión muestreada, lo que tenemos que hacer es filtrar el espectro de la señal muestreada con este filtro pasabajas, ¿de acuerdo? Que es esa caja de zapatos. En el dominio del tiempo sería hacer la convolución de nuestra señal muestreada con ese filtro pasabajas. Ahora bien, no sé si lo recuerdan o lo vieron. No. Pero la función en el dominio del tiempo que les da esa caja cuadrada es la función sinc. ¿De acuerdo? Entonces, la función sinc como tal, sinc. La función sinc está definida como seno de t entre su argumento, ¿de acuerdo? La función sinc como tal está definida desde menos infinito a infinito. Entonces, propiamente, si nosotros quisiéramos hacer la reconstrucción de la señal original a partir de la señal muestreada, lo que tendríamos que hacer es la convolución de nuestra señal muestreada convolucionado con la función sinc de t, ¿de acuerdo? Que la función sinc es lo que les estoy, como se define, o como se las define aquí, seno de un argumento dividido entre el argumento, ¿ok? Ese es en el caso crítico, el caso ideal. Al final de cuentas, vean que al ser una función de duración infinita, esa convolución sería una convolución infinita, ¿no? Entonces eso es algo ideal. En la práctica lo que se busca es de que la separación entre los alias esté más separado. De esa manera ese filtro pasabajas ustedes lo pueden relajar más, de tal manera de que no tenga un corte tan abrupto, sino una caída más ligera, lo cual haría que se implementara con un filtro de orden más bajo y se puede llevar a cabo la reconstrucción de manera más fácil, ¿de acuerdo? Ahora bien, volviendo con el fenómeno del aliasing, que es el resultado de no cumplir con el criterio de Nyquist, lo que daría pie a la reconstrucción de una señal totalmente distinta a la original. ¿Dónde vemos ese fenómeno del aliasing? Por ejemplo, en los videos, en las películas. Cuando toman videos, en el cine son 24 imágenes por segundo, ¿no? Y si no me equivoco, para video de televisión serían 60 imágenes por segundo. Ahí no recuerdo bien. El caso es el siguiente. En principio, al tomar esas imágenes por esa cantidad de segundos, están haciendo un muestreo del movimiento que ocurre en la vida real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se han fijado ustedes qué es lo que pasa cuando graban, por ejemplo, las llantas de un carro? ¿O las hélices de un helicóptero? Sí, parece como que van girando en sentido contrario. Así es, o que van girando más lento, ¿no? ¿A qué se debe eso? Bueno, ahí lo que sucede es de que el movimiento de las llantas o de las hélices es una señal cuya frecuencia máxima
es mayor que la frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces aquí al estar tomando imágenes y al estarlas reconstruyendo nosotros, se produce el fenómeno de aliasing y lo que se reconstruye o lo que reconstruimos nosotros es una señal o en este caso un movimiento totalmente distinto. Es por eso que lo vemos que gira más lentamente o que gira en sentido contrario, etcétera, ¿no? Que incluso, por ejemplo, pudiera darse el caso bajo ciertas condiciones, es decir, bajo cierta frecuencia de muestreo, que incluso se pudiera ver como que las hélices de un helicóptero no estén girando o que las llantas no estén en movimiento, etcétera, ¿no? Pero ahí lo que está sucediendo es que se está produciendo un aliasing. ¿Qué más? Otro ¿Cómo se escribe, doctor? ¿Aliasing? ¿Cómo se escribe para aliasing. buscarlo? Aquí está. Aliasing. Ah, perfecto, gracias. Ujú. Por ejemplo, otro ejemplo del aliasing así para imágenes en movimiento sería cuando tienen tienen gotas cayendo y ponen una luz estroboscópica y allí el fenómeno que pueden producir es de que se vean como que las gotas se mantienen estáticas o que empiecen en vez de caer a verse como que suben o que caen más lentamente, etcétera. Si se dan cuenta, lo que producen con la luz estrobo es hacer como un muestreo. Ahí el parpadeo de esa luz sería más lento de la frecuencia de la que está ocurriendo el goteo. Entonces, la señal que estarían reconstruyendo a partir de ese muestreo de la señal sería una señal totalmente distinta y es por eso que se ve como las gotas van cayendo más lentamente o van, ¿cómo se llama? O incluso pudiera verse como que van subiendo en vez de cayendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, doctor, está bien. Em, ¿Qué otro? Ok. Y bueno, y ya en imágenes, por ejemplo, imágenes fijas, ese fenómeno de aliasing lo vemos, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Cuando toman una fotografía a a algo que tenga cierto patrón. Por ejemplo, no. Por ejemplo, ah, ah. A ver, por ejemplo, cuando se toma la imagen de un patrón, así como por ejemplo esta pared de ladrillos, ¿de acuerdo? Ahí sí se dan cuenta, bueno, ahorita no se ve el fenómeno del aliasing porque el muestreo es correcto. Ahí el muestreo se lleva a cabo porque ustedes al tomar una imagen digital, los píxeles como tal son muestras de la imagen original, ¿de acuerdo? Entonces, si los píxeles o la separación entre píxeles no es la adecuada, se empezaría a ver el fenómeno del aliasing. Por ejemplo, verían en una imagen algo similar a esto, ¿no? Que se empiezan a observar como ondas o lo que sea. Ese es el efecto de no tomar a una tasa de muestreo adecuada. En este caso, la cámara no tiene la resolución adecuada y por lo tanto la imagen que se reconstruye va a ser una imagen totalmente distinta a la imagen original, que sería la pared de ladrillos, ¿no? Ahí se reconstruirían o se empezarían a ver ondas o algo por el estilo. ¿Ok? Es algo similar a lo que pasa cuando tomamos video con nuestro celular a nuestra televisión o nuestra computadora que se ve así medio sombreado. Mm, Ahí es un efecto distinto porque en la televisión como tal se tiene una frecuencia de muestreo, bueno, de refresco, perdón,
Entonces, pero sí pudiéramos pensarlo algo así, de que no estamos, ¿cómo se llama? Más bien, ahí con el celular estamos tomando más muestras de lo que es, de lo necesario y por eso podemos ver esa barra como que va recorriendo, ¿no? El celular también puede tomar luz ultravioleta, ¿verdad? Por eso. ¿El qué, perdón? ¿El Según recuerdo, celular? sí, luz ultravioleta. Hasta donde yo sé, no. O sea, el espectro de los sensores de la cámara de un celular son el espectro visible y posiblemente el infrarrojo. Es Ah, es que por eso, ¿cómo se llama? infrarrojo, entonces. Por eso pueden a veces ver ¿cómo se llama? El destello del control remoto, lo que sea. Pero hasta donde sé no tienen sensibilidad en el... No, no, sí, me confundí, me refería así al infrarrojo, confundí el espectro. Ok. Pero sí, eso es distinto. Aquí a lo que nos referimos es de que la resolución o la distancia entre píxeles, por decirlo de alguna manera, es decir, esta imagen como tal, ay, mm, mm, mm. Ahí está. Ok, lo que hacemos en esta imagen, no, ahí está. Lo que hacemos en una imagen digital, ahí está. Es como tal la imagen original, la subdividimos en píxeles, ¿de acuerdo? Y ese sería nuestro muestreo, pues. Entonces, si quisiéramos reconstruir fielmente, por ejemplo, esa la pared de ladrillos, lo que deberíamos hacer es que los píxeles sean cada vez más pequeños, de tal manera de que puedan reconstruir esas variaciones en los tabiques. O si no, nosotros acercarnos con esa cámara a la pared para poder tomar todos esos detalles y que no se formen estas ondulaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Dudas Sí, hasta este doctor. punto? No, No. está claro. Ok. Entonces, eso es cuanto al muestreo. El siguiente paso es la cuantización. La cuantización consiste en convertir los valores de amplitud de esas muestras, que son valores continuos, convertirlos en valores discretos. A diferencia del muestreo, la cuantización sí conlleva una pérdida de información, ¿de acuerdo? Conceptualmente, ¿qué es lo que hacemos? A ver, primero conceptualmente. Imaginemos que este conjunto contiene todos los posibles valores de amplitud que pueden tomar esas muestras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos es ese espacio o ese conjunto de posibles valores, que es un conjunto infinito, lo empezamos a particionar. Y lo que hace la cuantización, si lo vemos como una función o como una operación, es todos los valores que caen dentro de un subconjunto, por ejemplo, todos los valores de amplitud que caen dentro de este subconjunto, los va a mapear a un solo punto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todos los valores que caen dentro de este subconjunto, los va a mapear a un solo valor, ¿ok?
Entonces, ¿por qué conlleva pérdida de información? Porque si nosotros quisiéramos, a partir de la señal cuantizada, volver a la señal original, debería de existir una función inversa tal que, a partir de este punto, pudiéramos regresar al punto del que veníamos. Sin embargo, vean que ya va a existir una incertidumbre porque no vamos a saber exactamente de cuál fue el punto del que venimos, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde existe la pérdida de información, ¿de acuerdo? Eh, si lo vemos ya un poco más gráficamente, supongamos que esta es nuestra señal muestreada. Lo que hacemos en la cuantización es este espacio de amplitud, o sea, todo este eje, hacemos una partición, que es lo que acabamos de decir ahorita, por ejemplo, algo así. Y lo que hace la cuantización es lo siguiente, decir, bueno, si el valor el valor de amplitud de la muestra cayó en este intervalo, por ejemplo, vamos a mapear ese valor de amplitud a un solo punto de ese intervalo, por ejemplo, o por conveniencia vamos a mapearlo a la mitad del intervalo, ¿de acuerdo? De tal manera de que esta muestra como tal ya va a estar mapeada a ese punto nomás. La siguiente muestra pues, estaría mapeada a la mitad del intervalo, esta a la mitad del intervalo, este de acá a la mitad del intervalo, etcétera, ¿de acuerdo? Dependiendo del intervalo en el que cayeron. Entonces, esto es lo que haría el proceso de cuantización. Como tal, si estos intervalos, la separación que existe en estos intervalos es continua, lo conocemos como cuantización uniforme. Y la pérdida de información se debe justamente a esta diferencia que existe entre el valor cuantizado y el valor original. Este error de aquí lo conocemos como error de cuantización y podemos suponer que ese error de cuantización es una variable aleatoria, de tal manera de que la señal cuantizada, llamémosla así, xcdn, va a ser igual a la señal muestreada, llamémosla xdn, más una variable aleatoria que es el error de cuantización. ¿Cómo se llama? ¿Dudas hasta ese punto? No. No, doctor, está bien. Ok. Entonces, un parámetro que es útil para ustedes es la relación señal a ruido. Perdón. SQNR. Relación señal a ruido de cuantización. Signal to Quantization Noise Radio. Vamos a llamarlo Q para ser ¿cómo se llama? Consistentes. ¿De acuerdo? Entonces, veamos algo de matemáticas en esta parte. Supongamos que las muestras de la señal son tal que pueden caer de manera uniforme dentro de todo el intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, si estos intervalos miden delta X, el error de cuantización puede ir desde
delta x entre 2 hasta menos delta x entre 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si esto es delta x, el error máximo que vamos a obtener es cuando caen en el límite inferior, y también vamos a tener un error máximo cuando la muestra original caiga hasta el límite superior, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a tener los errores máximos, ¿ok? Entonces, supongamos que ese error como tal tiene una distribución uniforme, debido a que las muestras las estamos considerando uniforme. Entonces, como tal, ese error de cuantización tiene una distribución uniforme que va desde delta x entre 2 hasta, desde menos delta x entre 2 hasta delta x entre 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la altura de esta función de distribución de probabilidad? A ver, ¿alguien? ¿La altura? Ujú. A ver, más sencillo. ¿Cuánto es el área Sería, bajo la curva de una función de distribución de probabilidad? Ahorita ya están viendo eso, ¿no? Ah, no. Bueno, no sé en qué van en probabilidad. ¿Por qué no contestan? sería Estamos pensando. X, A ver, sería por regla general, el área bajo la curva de una función de densidad de probabilidad siempre es 1. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre es 1. Entonces, de aquí a aquí, la distancia que tenemos es delta x. ¿Estamos de acuerdo? Si es una caja cuadrada, si es una distribución distribución uniforme, entonces esta altura sería 1 sobre delta x. ¿Ok? Ahora bien, la potencia asociada a una variable aleatoria, en este caso el error de cuantización, esa potencia se la podemos, o está relacionada, la podemos ver como la varianza de esa, ¿cómo se llama? De esa variable aleatoria, ¿de acuerdo? Potencia de EQ es igual a la varianza, que no, a ver. ¿Por qué quiero la potencia? A final de cuentas, la relación señal-ruido de cuantización está definida como 10 log 10 de la potencia de la señal entre la potencia del ruido, potencia de EQ. Entonces, si fijamos la potencia de la señal, por ejemplo, en 1, lo que me gustaría conocer es la potencia del ruido. Es por eso que voy a sacar esta varianza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual la varianza de una variable aleatoria? La varianza de una variable aleatoria es igual al segundo momento central ahí está. Sería el segundo momento central de ¿cómo se llama? De esa variable aleatoria. Donde este parámetro de aquí es la media. Esta es la función de densidad de probabilidad. ¿De acuerdo? A ver, ya definimos la función de densidad de probabilidad de esa variable aleatoria. ¿Cuál sería su media? ¿No? Bueno, la media es 0.
Ahí lo, ¿cómo se llama? Lo, lo consultan después en el libro de probabilidad. Entonces, esta integral que tendríamos aquí, considerando esa función de densidad de probabilidad, sería menos delta x entre 2 entre delta x entre 2 EQ al cuadrado sobre 1 sobre delta x de EQ. ¿A qué sería igual el resultado de esa integral? Escucho sugerencias. Una variable al cuadrado, ¿cuál es su integral? Sería 1/3 delta x e al cubo más c. Bueno, faltaría resolver los límites. A ver, entonces 1 sobre delta x, ajá, Por 1/3 e cúbica. evaluada desde menos delta x entre 2 hasta delta x entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Y ¿Y eso a qué sería igual? un octavo, un octavo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Sí, ¿verdad? Sí, menos, más. Te queda delta cúbica entre 4. Entonces sería delta En- cúbica, no entre sería, 8, ¿no? bueno, sí, sí, sí. Bueno, pero al sumarse Ujú, se quedaría delta cúbica entre 4, y te ok, viene quedando el resultado final te vendría quedando delta cuadrada entre 12. así es. Ok, entonces, potencia del error de cuantización sería delta x al cuadrado entre 12. Potencia de la señal, potencia de x. Eh, Vean lo siguiente, a ver. Bueno, la potencia de la señal puede ser cualquiera, ¿no? O sea, esa está en función de las características propias de la señal. Ahora bien, con este par de parámetros, calculemos la relación señal a ruido de cuantización. SQNR es 10 log 10 potencia de la señal entre la potencia del ruido. Ok, aquí, ok, bueno, ¿a qué sería igual a esto? Esto sería igual a 10 que multiplica logaritmo base 10 de la potencia de la señal menos logaritmo base 10. Si me equivoco me van corrigiendo. ¿Están de acuerdo en eso?
¿Cierto? Sí. Esto es 10 que multiplica log 10 de la potencia de la señal. Bueno, aquí antes de entrar a esto, veamos lo siguiente. Yo separé o estoy definiendo estos intervalos como delta X. Si nuestro cuantizador como tal trabaja dentro de un rango, por ejemplo, desde 0 hasta, llamémoslo X max, entonces esa delta X va a ser igual a X max dividido entre el número de, ¿cómo se llama? El número de intervalos, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, ese número de intervalos como tal, si asociamos cada uno de esos intervalos a una palabra binaria, entonces la cantidad de número de intervalos estaría dado por 2 a la n, donde n es la cantidad de bits necesarios para representar esas palabras. Por ejemplo, si fueran 8 intervalos, necesitaríamos 3 bits. El primer intervalo lo llamaríamos 000, 001, 00, ¿no qué? 010, 011 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Arturo. Sí. Ok, entonces, delta X es igual. Delta X, quedamos que era igual a X max entre 2 a la n. Entonces, haciendo más manipulaciones matemáticas, esto sería 10, multiplica logaritmo base 10 de PS, menos 2 log 10 de X max entre 2 a la n, más logaritmo base 10 de 12. Haciendo todavía más operaciones algebraicas, ¿sí, verdad? Más logaritmo base 10 de 12. Entonces empecemos a hacer algunas cuestiones. A ver, aquí sería 10 log 10 de PS. Esto lo podemos ver como si fuera una constante, no hay tanto problema. Menos 20 log 10 de X max. Eso también es otra constante. Logaritmo base 10 de 2, ¿cuánto es? A ver, veamos. Los logaritmos base 10. Punto 3, ¿no? Punto 3, sí. Por 2. Punto 606 por 10. Más 6.02 sería. 6.02. N. Y logaritmo base 10 de 12. Más 1.079. Ahí está. Aquí el término importante es esto. Pero, doctor, ahí faltaría multiplicar por 10 el Sí. logaritmo de base, ¿no? Sí, entonces sería 10.79. 10.79. Así es.
Aquí el punto importante es este. Este se llama SQ, este es el SQNR, ya calculado suponiendo una distribución del error uniforme, etcétera. Quedamos que es igual a una constante más otra constante más 6.02n más 10.79. Ok, aquí lo importante es esto. Lo que esa relación señala ruido de cuantización nos va a decir cuánto es la relación que existe entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Nosotros como tal vamos a querer que siempre predomine más la potencia de la señal que la potencia del ruido debido a la cuantización. ¿Estamos de acuerdo? O en otras palabras, si dejamos fijo la potencia de la señal, lo que vamos a querer nosotros es que cada vez sea más pequeña la potencia del ruido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Entonces, doctor. lo que nosotros vamos a querer es que ese parámetro SQNR sea lo más grande posible. ¿Cómo podemos hacer que incremente ese parámetro SQNR? SQNR se incrementa siempre que incrementemos, siempre que n se incremente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo incrementamos n? N es la cantidad de bits que necesitamos para etiquetar cada uno de los segmentos. Entonces, si incrementamos el número de bits, vamos a poder tener palabras más grandes para etiquetar esos segmentos. Por consiguiente, vamos a tener más segmentos y por lo tanto vamos a tener segmentos que la separación entre ellos va a ser cada vez más pequeña. Y por lo tanto, la diferencia que exista entre la muestra original y la muestra que está cuantizada cada vez va a ser menor. Y por lo tanto, el error cada vez va a ser menor, ¿de acuerdo? A un error menor, esa pérdida de información debido a la cuantización va a ser cada vez más pequeña, ¿ok? Pero siempre va a conllevar una pérdida de información. ¿Qué quiere decir este término o este parámetro? O bueno, esta ecuación que encontramos aquí. Que nosotros vamos a ganar 6 decibeles por cada bit que incrementemos para representar las muestras de nuestra señal. Es decir, si tuviéramos un convertidor analógico digital de 8 bits y eso nos da una relación señal a ruido de, pongámosle, 20 decibeles, si le incrementamos un bit, es decir, en vez de 8, 9 bits, estaríamos teniendo 6 decibeles más de ganancia, que sería, ¿cuánto les dije? 20, tendríamos 26 decibeles de relación señal a ruido de cuantización. ¿Ok? Entonces, a mayor número de bits, mayor va a ser esa relación señal a ruido de cuantización y por lo tanto menos esa pérdida, pues, debido a la cuantización. ¿Ok? ¿Dudas hasta este punto? Sí, doctor. No, está bien. Ahora Bueno, bien, en decibeles, ¿qué vendría siendo en este caso? todo esto está dado en decibeles. Ok. Sí, son 6 decibeles. Bueno, esta expresión está dada en decibeles. Ah, ya. Ah, me faltó por aquí ponerlo, ¿no? Acá, en decibeles. ¿Y qué? Ah, sí. Entonces, ustedes como ingenieros o diseñadores, posiblemente ustedes quieran de que esa pérdida debido a la cuantización sea la menor posible, es decir, tener la mayor relación señal a ruido de cuantización. ¿Cómo hacen eso? Incrementando el número de bits, es decir, incrementando la resolución de su convertidor analógico digital. Sin embargo, ahí van a tener una limitante, ¿no? Que va a ser propiamente las capacidades físicas del dispositivo digital con el que estén trabajando. Vamos a ponerlo en el ejemplo del audio. Por ejemplo, quedamos que el audio en calidad compact disc se muestran a 44.100 muestras por segundo, ¿no? Muestras por segundo. Si codificamos cada una de esas muestras a 8 bits, significaría que nuestro compact disc nos estaría generando 44.100 bytes por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces su dispositivo digital
debería de ser capaz de poder desplazar o procesar 44.100 muestras cada segundo. Por ejemplo, si ese compact disc lo van a almacenar, o esa información la van a almacenar, ese audio lo van a almacenar, la memoria en donde van a almacenar la información debería de ser capaz de poder almacenar 44.100 bytes cada segundo, ¿de acuerdo? Entonces, esas son limitantes de ¿cómo se llama? De su dispositivo digital. Por ejemplo, si fueran 16 bits, si la calidad del audio fuera 16 bits, ahí lo que tendrían en vez de 44.100 bytes cada segundo, tendrían que 88.200 bytes cada segundo. Entonces, por ejemplo, su memoria debería de ser capaz de almacenar esa cantidad de información cada segundo. O si fueran a hacer una transmisión, de un punto a otro de esa información, su canal de comunicaciones debería de ser capaz de poder transmitir esos 88.200 bytes cada segundo, por ejemplo, para no tener pérdida de información o retardos o lo que sea. Entonces, a final de cuentas, todo esto está limitado por las capacidades físicas de su dispositivo. Y bueno, y la elección de los bits va a estar determinado por ¿cómo se llama? Por su aplicación. Posiblemente con 8 bits, 12 bits sea suficiente para poder procesar audio, pero tal vez para imágenes, tal vez 8 bits no sea suficiente, tal vez sean necesarios 16 bits, o para otras aplicaciones, incluso tal vez no sea necesario, no sean suficientes 16 bits por cada muestra, sino sea necesario 32 bits, por ejemplo, ¿no? Entonces ya cada uno ya es un compromiso entre cuánto error están ustedes permitidos a tener contra las capacidades físicas de su dispositivo. También por eso es que existen una gran variedad de dispositivos, ¿no? Para poner otro contraste, por ejemplo, en un osciloscopio digital, ¿cuál es el mejor osciloscopio que ustedes han visto que sea digital? ¿Hasta qué frecuencia trabaja? ¿Qué les gusta? ¿1 giga? Sí, 1 giga. Ok. Sí. Si es un osciloscopio digital, debería de cumplir el criterio de Nyquist, ¿no? Es decir, que debería de generar por lo menos 2 gigamuestras por cada segundo. De hecho, en el osciloscopio se los ponen 2 gigamuestras por segundo. Y si cada muestra se almacena en 16 bits, por ejemplo, significaría que son 2 bytes. Entonces, ese osciloscopio les estaría generando 4 gigabytes de información cada segundo. ¿De acuerdo? Entonces, las capacidades de su osciloscopio en este caso deberían de ser capaz de almacenar esa información cada segundo o poderla procesar o lo que sea. Es por eso que esos dispositivos son caros, ¿no? Porque necesitan toda esa capacidad de almacenamiento, de procesamiento, ya que se está generando mucha información. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Yo tengo una pequeña duda. ¿Por qué con 16 bits se va a 4 gigas? Porque son bytes. 16 bits serían 2 bytes, ¿no? Entonces, si tenemos 2 gigamuestras por segundo, eso nos Ya, estaría generando 4 gigabytes. 2 bytes por cada muestra. ya. ¿Alguna otra duda? Yo tengo otra duda con respecto a las unidades que de SQNR al final quedamos que eran en decibeles. ¿Es la expresión correcta dBm? Porque he visto otra expresión que es dBm, pero esos son decibelímetros, ¿no? Es que
ya esas unidades dependen sobre qué está referenciado. Puede ser sobre una unidad de 1 miliwatt o lo que sea, y por eso lo ponen como dBm o lo que sea. En este caso, dejémoslo como dB. Ok. ¿Alguna otra duda? Y bueno, si no hay dudas, ya para terminar, la última etapa de la digitalización de una señal les había dicho que era la codificación. Ahí está. La codificación. La codificación es otra cosa que asignarle una palabra binaria a cada uno de esos intervalos, a cada uno de esos valores cuantizados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, yo lo puse como 000, 001, 010, 011, así sucesivamente. Pero esto pudiera ser valores de amplitud positivos y negativos, entonces tendríamos que representar esos valores binarios con signo, entonces podría ser a complemento a 2, a complemento a 1, o cualquier otra representación que ustedes quieran, ¿no? O incluso estos valores representarlos en punto flotante, así que pues fuera el valor 0, el valor punto 1, punto 2, punto 3. A final de cuentas, un número en punto flotante es una palabra binaria, ¿no? Ahí dependiendo de qué flotante utilicen, es la cantidad de bits necesarios. Pero al final de cuentas, la etapa de codificación es determinar cuál es la palabra binaria o cómo va a ser el formato de la palabra binaria que van a asignar a cada uno de estos intervalos. Entonces, esa sería la última etapa de la digitalización de una señal. Entonces, vean que ya al final de la digitalización, lo que van a obtener es una señal que es muestreada en tiempo, y por el proceso de cuantización también va a estar muestreada en amplitud. ¿De acuerdo? ¿Dudas Sí, doctor, de está esto? bien. ¿No? ¿No? ¿Todo está bien? Sí. Bueno, Sí, doctor. entonces, todo esto, lo de digitalización de una señal como tal, viene en el capítulo. A ver, déjenme ver en qué capítulo viene. En el capítulo 9 del PROACIS, en el de la tercera edición. En las otras ediciones no sé si lo movieron de capítulo o lo que sea. Y si no, en cualquier otro libro de procesamiento digital de señales viene todo esto. Y del muestreo como tal también viene en el libro de Fourier, en el libro el autor es HSU, y el libro se llama, ¿cómo se llama? Va a estar en la escuela. Bueno, es algo de Fourier, transformada de Fourier. Sí, es Fourier, uno algo así. azul, grandote. Así es. Ese viene en el capítulo hay un capítulo exclusivo de comunicaciones, y es ahí donde viene lo de muestreo y cómo se van replicando los espectros y toda la cosa. Entonces ahí para que lo retomen ahí todos estos conceptos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. Bueno, Ok. pues entonces con esto terminaremos la clase de hoy. Está bien, doctor, muchas gracias. Sale, pues entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Que estén bien. Gracias, doctor, que esté bien. Gracias, Hasta luego. doctor. Nos vemos.